Solo familia en esta mesa, dijo mi padre mientras cerraba la puerta detrás de mí en Nochebuena. Mi hermana se rió, no perteneces aquí. Me quedé afuera, viendo cómo mi presupuesto navideño de $7.800 brindaba sin mí. Así que congelé cada tarjeta, cancelé cada factura y envié una carta que hizo que su año nuevo comenzara con documentos judiciales. Me quedé afuera en el aire helado, mi aliento visible contra la noche de diciembre, agarrando las bolsas de regalo que había pasado semanas armando cuidadosamente. Dentro el brillo del árbol de Navidad se reflejaba en los cristales de la ventana, y las risas estallaban en el comedor. La puerta se cerró firmemente detrás de mí con un clic que sonó demasiado definitivo. No perteneces aquí, se burló mi hermana justo antes de que la puerta se cerrara. Capté un último vistazo de su cara de suficiencia mientras se daba la vuelta hacia la mesa, su costoso collar brillando bajo la lámpara de araña. Toda la familia estaba reunida alrededor de la mesa de roble de gran tamaño que les había comprado el año pasado. Estaban brindando con champán. Champán que yo había pagado sin saberlo. Mi presupuesto navideño de $7.800 siendo alegremente consumido sin mí. Me quedé allí un momento parpadeando contra la picazón del frío y la traición. Mis manos temblaban ligeramente, pero no por el aire invernal. Desde adentro aún podía escuchar el eco de la voz de mi padre, solo familia en esta mesa. Familia. Esa palabra se sentía como veneno ahora. La verdad era que debía haberlo visto venir. Durante años había sido el financiero silencioso de sus vidas, cubriendo la deuda de la tarjeta de crédito de mi hermana, ayudando a mis padres con sus crecientes facturas, pagando la matrícula escolar de mi sobrina, los campamentos de verano e incluso parte del negocio de mi cuñado que fracasó antes de empezar. Y sin embargo aquí estaba, excluido, despedido como un extraño no deseado. Lentamente me di la vuelta y caminé de regreso a mi coche, la nieve crujiendo bajo mis botas. Los regalos brillantemente envueltos en el asiento trasero ahora parecían una broma cruel. Había elegido cuidadosamente algo especial para cada uno de ellos, un bolso de diseñador para mi hermana, un reloj de edición limitada para mi padre, incluso un juego de tés raros que mi madre decía amar. Pero nada de eso importaba. No para ellos. Mientras estaba sentado al volante mirando fijamente hacia adelante, algo dentro de mí se rompió, pero no de la manera que ellos esperaban, no de la manera que ellos querían. No lloré. No supliqué. En cambio, por primera vez en años sentí claridad. Ya no sería el cajero automático de la familia. Ya no financiaría sus lujos mientras ellos escupían veneno a mis espaldas. Si quieren distancia, les daría exactamente eso. Y así, mientras ellos brindaban por mi ausencia adentro, comencé a planificar mi propio tipo de regalo navideño, uno que no podrían devolver ni ignorar. 2 días después de congelar cada tarjeta de crédito, cancelar cada pago automático y cortar cada salvavidas financiero del que dependían cómodamente, dejé un último sobre en el buzón. Correo certificado, documentos legales adjuntos. Su año nuevo comenzaría no con fuegos artificiales, sino con documentos judiciales. Podrías pensar que todo esto comenzó en Nochebuena. Estarías equivocado. La podredumbre en mi familia había estado creciendo durante años, como el moho que se arrastra silenciosamente detrás de un costoso papel tapiz. La verdad es que nunca fui realmente familia para ellos. Fui una billetera con pulso. Comenzó después de la universidad. Conseguí un trabajo sólido, nada lujoso pero estable. Mi hermana, Lisa, la supuesta joya de la familia, ya había desarrollado un gusto por el lujo mucho más allá de sus posibilidades. A mi padre le gustaba bromear diciendo que nació usando zapatos de diseñador. Mi madre la llamaba nuestra pequeña princesa. ¿Y yo? Yo era el práctico, lo que en su idioma significaba el que paga. Cuando el marido de Lisa la dejó después de engañarla, mentirle y agotar sus ahorros, mis padres me buscaron. La familia ayuda a la familia, susurró mi madre como un disco rayado, con los ojos muy abiertos por la manipulación teñida de culpa. Estuve de acuerdo. Claro que lo hice. Ella, mi sobrina, apenas tenía 4 años en ese momento. Alguien tenía que mantener un techo sobre sus cabezas. Primero vino el alquiler, luego la comida, luego las facturas de servicios públicos, luego las emergencias que nunca parecían terminar. Eres un buen hijo.
Tu hermana tiene suerte de tenerte, decía mi padre sin siquiera sacar su propio talonario de cheques. Pero el verdadero veneno llegó más tarde, cuando Lisa empezó a trabajar de nuevo. Un trabajo con un salario sólido y beneficios completos. Pensé que mi papel finalmente se reduciría. Había sacrificado vacaciones, ascensos e incluso relaciones para mantener unida a mi familia. Pero en lugar de gratitud, Lisa evolucionó. Mejoró su coche mientras yo conducía mi sedán de una década. Compró bolsos de diseñador mientras yo recortaba cupones para la comida. Inscribió a Ellie en clases privadas de ballet mientras yo faltaba a mis propias citas médicas para evitar gastos adicionales. Y aún así querían más. Tú ganas más dinero que nosotros, decía Lisa, con la voz dulzona pero cargada de veneno. Es justo. Mis padres, sentados en silencio en la mesa, siempre asentían de acuerdo. Claro que lo hacían. El acuerdo les funcionaba perfectamente. Pero su avaricia ni siquiera era lo peor. Lo peor era la humillación. En las cenas familiares, Lisa lanzaba indirectas sutiles delante de todos. Ay, no seas tan tacaño, Dave se burlaba si yo cuestionaba su último gasto extravagante. No todo el mundo puede vivir como tú. Sin vacaciones, sin pasatiempos. Pero supongo que así es como puedes ayudarnos, ¿verdad, mamá? La habitación estallaba en risas incómodas, como si se burlaran de mí con una broma interna. Yo fingía una risa y me tragaba mi orgullo de nuevo. Pero todo se rompió la noche que los oí. Había llegado temprano para el Día de Acción de Gracias. Al entrar silenciosamente en la casa, oí voces que venían de la cocina. Honestamente, Lisa, se rió mi padre. Tu hermano es un perdedor. Sin esposa, sin hijos, nada. Se aferra a esta familia como si fuera todo lo que tiene. Sí, añadió mi hermana, con la voz goteando crueldad. Debería estar agradecido de que incluso lo incluyamos. Es decir, ¿quién más lo toleraría? Al menos es bueno para algo, pagar mis facturas. Se rieron. Mi madre se unió. Me quedé helado. Todos esos años de sacrificio, de aceptar en silencio cada golpe financiero, de ser el confiable. Y así era como hablaban de mí a mis espaldas. No los confronté esa noche. Todavía no. Me fui en silencio, el estómago quemándome como ácido. Pero dentro de mí, algo cambió permanentemente. Por primera vez me permití ver la verdad. No me querían. Amaban lo que yo les proporcionaba. Al mes siguiente las demandas de mi hermana se volvieron más audaces. Me llamó preguntando si podía cubrir un pequeño préstamo, $5,000, para un pago inicial en una propiedad de tiempo compartido de lujo. Dije, no. Su respuesta fue inmediata y brutal. Bueno, después de todo lo que he hecho por ti, escupió, no seas un perdedor egoísta, Dave. Esa palabra de nuevo. Perdedor. Al día siguiente mi padre me llamó con la voz llena de decepción escenificada. Hijo, sabes que Lisa está pasando apuros. Que son unos pocos miles para ti. Siempre has ayudado antes. Casi me río. ¿Pasando apuros con sus bolsos de diseñador, fines de semana de spa y vacaciones de lujo? ¿Pasando apuros? Luego vino el insulto final. Mi hermana me envió un mensaje. Tienes suerte de que todavía te dejemos sentarte con nosotros en la mesa familiar. La mayoría de las familias ya habrían cortado lastre como tú. Esa Navidad, hicieron exactamente eso. Y cuando mi padre me cerró la puerta en la cara con esas últimas palabras, solo familia en esta mesa, no solo me excluían de la cena. Me excluían por completo de la familia. Pero aquí está la parte que no vieron venir. Tenía recibos. Recibos literales. Años de extractos bancarios, transferencias electrónicas, pagos con tarjeta de crédito que hice en su nombre. Cada centavo que gasté para sacarlos de apuros. Cada préstamo que cubrí. Cada factura que pagué en silencio mientras se reían a mis espaldas. Todo cuidadosamente documentado. Y ahora, estaba en manos de mi abogado. Porque esto ya no era solo emocional. Era explotación financiera, fraude. Y para cuando abrieran ese sobre el día de Año Nuevo correo certificado, entrega prioritaria, se darían cuenta de que yo no era el perdedor de la familia. Yo era su víctima. Y las víctimas finalmente se defienden.
La carta certificada llegó el 2 de enero, justo después de que terminaran de gastar mi dinero en su lujosa fiesta de Nochevieja. Sé exactamente cómo se desarrolló. Mi padre debió haber abierto el sobre primero, su cara retorciéndose de confusión al sacar el grueso fajo de documentos legales. Mi madre probablemente intentó leer por encima de su hombro. Lisa, mi hermana, de pie detrás de ellos, con los brazos cruzados, engreída como siempre al principio. Pero luego la suficiencia se evaporó porque adjunto a esos papeles había una auditoría financiera completa. Cada transferencia, cada préstamo, cada rescate silencioso que había proporcionado durante más de 6 años, detallado, con sello de tiempo y acompañado de la demanda de mi abogado de reembolso total por motivos de abuso financiero, coerción y explotación sostenida. Y adjunto a eso notificación de litigio civil pendiente. No supe de ellos durante 3 días. Luego sonó mi teléfono. Era mi padre. En el instante en que respondí comenzaron los gritos. ¿Qué crees que estás haciendo?, rugió, tan fuerte que tuve que apartar el teléfono de mi oído. ¿Estás demandando a tu propia familia? Me mantuve tranquilo, helado. Me estoy protegiendo, dije rotundamente. De personas que me usaron, legalmente, financieramente, emocionalmente, durante años. Ingrato, la voz de mi padre se quebró de rabia. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Querrás decir después de todo lo que yo he hecho por ti, corregí. Después de los miles que he invertido en tus facturas, tus vacaciones, las compras de Lisa, la escuela privada de Ellie, y todo mientras tú te sentabas riéndote a mis espaldas. Sí, de nada. Mi madre se unió a la llamada. Debió haber estado en altavoz. Su voz estaba llena de lágrimas ensayadas. Cariño, por favor. Somos familia. Cometimos errores, pero esto es cruel. Me echaron de Navidad, dije con la voz baja pero firme. Tomasteis vuestra decisión. Ahora yo estoy tomando la mía. Luego vino Lisa. Como era de esperar, no pudo resistirse a inmiscuirse. Siempre pensaste que eras mejor que nosotros, siseó. Todo lo que has hecho es tener dinero sobre nuestras cabezas. Solo estabas amargada porque yo era la favorita. Favorita incluso ahora, no pudo evitarlo. Tienes razón, Lisa, dije con el tono más frío que el hielo. Eras la favorita. Felicidades. Pero tu pequeño reinado ha terminado. El tribunal verá exactamente cuánto me apreciaste. No te atreverías, escupió. Ya está hecho. Colgué. Por primera vez en años me sentí más ligero, como un hombre que había estado cargando una casa en llamas a sus espaldas y finalmente la había soltado. 2 semanas después llegó la audiencia de mediación. Pensaron que estaba fanfarroneando. Entraron en esa sala de conferencias como de la realeza. Mi padre con su traje caro, mi madre con sus lágrimas falsas, Lisa con su armadura de diseñador completa. Los 3 se sentaron frente a mí como buitres, listos para atacar. Pero luego mi abogado abrió la carpeta. Pruebas AAG, extractos bancarios, acuerdos de préstamo firmados, capturas de pantalla de mensajes de texto donde se burlaban abiertamente de mí mientras exigían más dinero, mensajes de voz donde Lisa se reía de lo fácil que era hacer que yo pagara. Incluso algunas grabaciones que había hecho cuando pensaban que no estaba escuchando. Sus caras se quedaron sin color a medida que cada documento se deslizaba por la mesa. La falsa confianza de mi hermana se derrumbó primero. Miró a su alrededor, desesperada porque alguien detuviera la hemorragia. ¿De dónde sacaste todo esto?, susurró con la voz fina. Guardé registros, Lisa, respondí simplemente. A diferencia de ti. Mi padre fue el siguiente. Su voz era quebradiza. Esto no es necesario. Podemos resolver esto como adultos. Tuvieron años para comportarse como adultos, interrumpió bruscamente mi abogado. Eligieron la explotación. Tienen la suerte de que ofrecemos un acuerdo privado en lugar de cargos penales. Mi madre intentó su última carta, la culpa. Estás destruyendo esta familia. No, dije. La destruisteis vosotros. Solo estoy documentando los restos. Silencio. Incluso Lisa, la maestra manipuladora, no tuvo réplica. El acuerdo final fue brutal para ellos y hermoso para mí.
Calendario de reembolso completo. No se permitía más contacto financiero. ¿Incumplimiento? Escalada inmediata a la corte con cargos penales por fraude financiero y coerción. Firmaron. No tuvieron elección. Al salir del edificio ese día, las últimas palabras de mi hermana me siguieron como el gemido lastimero de un animal herido: te arrepentirás de esto. Me volví hacia ella una última vez. No sonreí. Por primera vez en mi vida, no lo haré. El acuerdo estaba firmado, pero la guerra no había terminado. En muchos sentidos, acababa de empezar. Por primera vez en años, corté cada arteria financiera de la que se habían nutrido cómodamente. Los pagos se detuvieron. Los favores se detuvieron. Las emergencias ya no eran mías para resolver. Y fue entonces cuando cundió el pánico. 3 semanas después de la mediación, mi madre llamó. No para disculparse, por supuesto que no, sino para sondear el terreno. Cariño, solo me preguntaba si podríamos hablar en privado. Sin abogados, sin enfado. Hice una pausa por un momento, saboreando la desesperación detrás de su voz. No tengo nada que discutir, dije con calma. El acuerdo habla por sí mismo. Su voz se quebró. Pero nos estás castigando, Dave. Estás destrozando esta familia. La destrozasteis mucho antes de que aparecieran los abogados, respondí fríamente y colgué. Pero no se detuvo ahí. No podían creer que yo hablara en serio. Habían pasado años moldeándome para que fuera su proveedor obediente y sin espinas. Y ahora esa marioneta estaba cortando sus propias cuerdas. Unos días después mi padre apareció en mi apartamento sin ser invitado. El golpe fue seco, urgente. Abrí la puerta y lo vi parado allí, su postura antes arrogante ahora ligeramente encorvada. Se veía más pequeño de alguna manera, como si el peso de sus propias decisiones finalmente lo estuviera aplastando. Necesitamos arreglar esto, dijo, intentando sonar firme pero solo logrando sonar patético. No hay nada que arreglar, respondí. ¿Crees que has ganado algo aquí?, siseó, elevando la voz. Estarás solo el resto de tu vida. La familia perdona. Te arrepentirás de esto. Lo miré fijamente, mi voz más fría que el hielo. No puedes predicar el perdón a la persona a la que robaste. Abrió la boca para replicar, pero no salieron palabras. El silencio entre nosotros fue más fuerte que cualquier discusión que hubiéramos tenido. Finalmente se fue furioso, murmurando maldiciones entre dientes. Y entonces Lisa se rompió. Siempre fue la más frágil detrás de toda su bravuconería. Pero había subestimado lo mal que se desmoronaría su pequeño reino. 2 meses después del acuerdo, me llamó. No para disculparse, no para hacer las paces, sino para amenazar. Espero que estés feliz, escupió por teléfono, el veneno prácticamente goteando. Me humillaste. Mi crédito está destruido. Mis cuentas están congeladas por tu pequeña demanda. Destruiste tu propio crédito cuando viviste de mi dinero durante media década, respondí con calma. Ella se rió amargamente. ¿Crees que has ganado? Eres patético, Dave. Nunca serás nada más que amargado y solo. Nunca tendrás una familia porque nadie elegiría estar contigo jamás. Sus palabras estaban destinadas a apuñalar profundamente. Pero no lo hicieron. Ya no. Porque finalmente entendí algo. Su único poder real era la culpa que podía hacerme sentir. Y la culpa se había ido. Te equivocas, dije suavemente. Porque por primera vez en mi vida, me he elegido a mí mismo. Y colgué. Las consecuencias se volvieron aún más feas después de eso. Oí rumores a través de parientes lejanos. Mis padres se vieron obligados a vender una de sus casas de vacaciones para cubrir lo que me debían. Los planes de jubilación de mi padre se evaporaron de la noche a la mañana. La lujosa membresía del club de campo cancelada. El lujoso SUV que a Lisa le encantaba ostentar. Embargado. Lisa se mudó de nuevo con mis padres. Su perfil de Instagram desapareciendo silenciosamente. No más vacaciones perfectamente escenificadas. No más publicaciones falsas de lujo. Solo silencio. Intentaron presentar su caída como mi traición a cualquiera que quisiera escuchar. Pero la gente habla,
y la gente escucha. Y lentamente la narrativa cambió. Más parientes comenzaron a distanciarse de ellos, admitiendo en voz baja que siempre habían sospechado que Lisa era un parásito y que mis padres la habían consentido. El golpe final llegó inesperadamente. Una tarde mi abogado me llamó. Ha habido una novedad, dijo. La oficina del fiscal del distrito ha abierto una investigación preliminar sobre posible fraude fiscal relacionado con los fondos que transferiste a lo largo de los años. Parpadeé. Espera, fraude fiscal. Explicó. Aparentemente mis padres nunca habían reportado adecuadamente la asistencia financiera que les había dado a lo largo de los años. Lo habían presentado al IRS como regalos, a pesar de que las cantidades estaban muy por encima de los umbrales no gravables. Combinado con la documentación que habíamos reunido para el caso civil, fue suficiente para despertar el interés federal. En otras palabras, su avaricia podría costarles aún más. Me quedé allí un largo momento procesando todo. Esto podría arruinarlos, dije lentamente. Sí, asintió mi abogado. Pero no fue tu culpa. Ellos construyeron esta casa de naipes. Todo lo que hiciste fue finalmente dejar de sostenerla. Semanas después mi madre me dejó un último mensaje de voz. Su voz era fina, frágil, derrotada. Dave, por favor. Nos equivocamos. Ahora lo veo. Tu padre no puede dormir por la noche. Lisa no está bien. Estamos perdidos sin ti. Por favor, llámame por favor. Escuché el mensaje 2 veces. Luego lo borré con calma. Porque después de todos los años de manipulación, de traición, de ser usado como un cajero automático humano, ya no necesitaba su aprobación. Ya no los necesitaba en absoluto. Las cadenas se habían roto. Habían pasado años llamándome perdedor. Y sin embargo, al final, fui el único que salió libre. Un año después, estaba sentado en mi oficina con vistas al horizonte de la ciudad. El aire olía diferente ahora a libertad. Mi vida había cambiado por completo. El peso aplastante de la avaricia, la manipulación y las interminables demandas de mi familia se había ido. Por primera vez en mi vida adulta, no estaba viviendo para financiar las malas decisiones de otra persona. ¿Y ellos? Todavía se estaban desmoronando. Después de que la investigación de fraude fiscal cobró impulso, todo se precipitó para ellos incluso más rápido de lo que esperaba. Mis padres fueron sancionados con multas masivas. Décadas de contabilidad dudosa se desmoronaron bajo auditorías federales. Sus preciosos años dorados estaban ahora empapados en deudas impagadas, honorarios legales y activos congelados. ¿La casa que les encantaba exhibir como símbolo de su éxito? Vendida en subasta. Lisa, oh pobre Lisa, lo pasó aún peor. Su crédito fue diezmado, sus cuentas bancarias congeladas, y cuando el IRS comenzó a rastrear sus finanzas, descubrieron cosas que ni siquiera yo sabía. Transferencias offshore, impuestos comerciales impagados y empresas fantasma falsas que usó para ocultar trabajos secundarios a su propio marido. Se convirtió en algo criminal. Se emitieron acusaciones. Ella se declaró culpable para evitar la prisión. La misma hermana que una vez me llamó perdedor mientras me cerraba la puerta de Navidad en la cara ahora trabajaba en turnos de noche como camarera, apenas llegando a fin de mes con el alquiler. Sus lujosos bolsos se habían vendido hace mucho tiempo. Su Instagram eliminado. Su estilo de vida de falsa influencer reducido a nada. Su caída fue espectacular. Pero nada de eso me trajo la verdadera satisfacción. La verdadera victoria fue interna. Durante años me habían programado para creer que era débil, solo valioso si les era útil. Utilizaron la culpa como arma. Utilizaron la familia como arma. Pero cuando finalmente corté el cordón, me di cuenta de algo devastadoramente simple. Su amor siempre fue condicional. Mi amor por mí mismo nunca debió serlo. La semana pasada, recibí una última carta, escrita a mano por mi madre. David, sé que nunca nos perdonarás. Ahora lo veo. Siempre fuiste el más fuerte aunque te tratamos como el más débil. Te fallamos. Espero que encuentres la paz. No podemos pedirte ayuda nunca más. No podemos pedirte nada. Lo siento de verdad.
La leí una vez, 2 veces, luego la deslicé con calma en la trituradora. Porque esto ya no era mi carga. Mientras me reclinaba, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi abogado. Investigación del IRS oficialmente cerrada. No hay más reclamaciones en tu contra. Estás 100% libre. Sonreí. Por primera vez en años, tuve un cierre completo. No más trampas legales. No más deudas. No más grilletes familiares. Había construido algo que nunca podrían quitarme. Una vida que finalmente era mía. Me llamaron perdedor. Pero la verdad era simple. Nunca fui el perdedor. Fui su salvavidas. Y una vez que corté el cordón, se ahogaron en su propia avaricia.